Buenas tardes, ya estamos aquí listos para iniciar nuestra sesión del día de hoy. En este día vamos a ver la actividad del Papa Francisco en los estados de Michoacán y de Chiapas. Y Dios mediante el jueves vamos a cubrir lo que es la actividad del Papa Francisco en Ciudad Juárez. Y así que, bueno, vamos a enfocarnos a salir adelante en esto, pues. Entonces, vamos a ver si ya estamos todo bien para iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito seas, Señor, alabado seas por siempre. Te doy gracias, Señor, porque tú estás con nosotros en todo momento, porque en los momentos de dificultad, esos tiempos, Señor, en que nos sentimos abandonados y solos, tú estás con nosotros. Como dices en el Salmo 23, tu vara y tu callado nos sosiegan y nos conducen a aguas abundantes, aguas que nos refrescan, aguas que nos dan lo que necesitamos. Por eso, Señor, nos encomendamos en tus manos esta noche, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues muy bien, mis hermanos y hermanas, vamos a empezar. Así pues, este día vamos a ver la trayectoria del Papa Francisco, algo bien hermoso que hizo. Entonces, lo que voy a hacer, vamos a hacer una travesura aquí. Voy a ponerles, sí, vamos a ver si me deja este sistema. Lo que quiero es ponerles un video corto de lo que fue precisamente la... Válgame Dios, ya no me dejó. Bueno, quería ponerles un video de lo que fue la visita del Papa Francisco, pero les voy a platicar de todo lo que sucedió para que no tengamos ningún problema. Así pues, vamos a empezar entonces que el día 16 de febrero, en la mañana, el Papa Francisco voló de la Ciudad de México y fue precisamente a estar en la ciudad de San Cristóbal de las Casas. Es donde inicia su trayectoria. Y en San Cristóbal empieza la misa con los pueblos indígenas y empieza diciéndoles, Lisen mantal tique toklek, que quiere decir la ley del Señor es perfecta. Les habló el Papa Francisco en su propio idioma. Y precisamente lo hace porque ahí en Chiapas prácticamente hay tres dialectos que son los que se hablan. Entonces, ellos siempre cuando hacen la liturgia de la palabra van a leer el Evangelio en esos tres dialectos que son tan importantes para ellos. Uno de ellos es el tzotzil, que son con los que nosotros vamos y trabajamos ahí en Chiapas. Los otros son setzales y los otros no recuerdo el nombre, pero bueno, son tres. Entonces, el Papa inicia precisamente diciéndoles, la ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Ese es el salmo que escucharon en ese día. Y fíjate qué hermosa. La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Así pues, si la ley del Señor es perfecta, entonces, ¿qué nos hace falta? Nosotros podemos hablar aquí de que cuando nosotros seguimos esa ley, nuestra alma va a estar en paz, va a estar reconfortada. Dice, hace sabio también al sencillo, alegra el corazón y es luz para alumbrar el camino. Qué hermoso, ¿no? Que la ley del Señor sea todo esto, que nos dé paz, que nos haga sabios. ¿Por qué? Porque la ley es sabia, que alegre nuestro corazón para el caminar, porque no se vale estar todos tristes. Hoy estaba pensando y dije, ¿qué tengo que hacer algo para que la gente se entusiasme, caray? Porque estamos a veces tan abrumados con todo lo que nos pasa, que cuando les decimos, vamos a cantar una alabanza, así como, no hombre, hay que poner ánimos arriba. Entonces el Papa les dice, estamos hablando de la ley que el pueblo de Israel había recibido de la mano de Moisés, lo que son los 10 mandamientos, eso es lo que llamamos la ley. Entonces cada vez que hablamos de Moisés, estamos hablando de la ley. Y entonces esa ley es para ayudarle al pueblo para que viviera en la libertad, porque ellos fueron liberados de la esclavitud del faraón y luego estuvieron caminando por el desierto y ahí en el desierto es donde Dios les va a dar esta ley. Y es una ley que les va a ayudar en su vida, es una ley que les va a ayudar para que ellos estén en paz, una ley que es para que ellos encuentren esa serenidad y para que sea la luz del camino que les decía el Señor. Ley que quería ser luz para sus pasos, pero no nada más era una ley
para que lo vayan y lo sigan, sino que también los acompañaba en su peregrinar. El pueblo había sufrido mucho, había sufrido por la esclavitud, imagínate qué terrible para ellos ser esclavos, pero también el despotismo del faraón. El faraón veía al pueblo de Israel como un pueblo esclavo y que no valía nada. Y por eso, cuando Moisés va y le dice que deje de salir a su pueblo, que decía, no, no los voy a dejar. Ese despotismo que tenía el faraón hace que la gente sufra un maltrato. Había sufrimiento, había maltrato. Pero hasta que llegó el momento donde Dios dijo, basta, ya no más. ¿Y qué decía la palabra de Dios? Nos dice, he visto la aflicción, he oído el clamor, he conocido su angustia. Fíjate estas tres cosas. He visto su aflicción. ¿Y la aflicción la puedes ver tú? Claro que sí podemos ver. Cuando alguien anda afligido, anda triste, cabizbajo, lo podemos ver. Pero luego dice, he oído su clamor. Porque ellos no solamente estaban tristes, sino que decían, Señor, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Qué está pasando? Entonces viene la vista, luego el oído, pero luego dice, he conocido su angustia. Y esa parte es bien importante, porque ¿cómo podemos nosotros conocer la angustia de alguien? Lo vemos, sí, lo oímos, sí, pero cuando ponemos la mirada, como nos dice el Papa Francisco, como nos ve Guadalupe, ella recoge esa mirada y la guarda. Ahí es donde venimos a conocer la angustia de los demás. Y ahí se manifiesta, dice el Papa, el rostro de nuestro Dios. Ahí se manifiesta el rostro del Padre que sufre ante el dolor, el maltrato, la inequidad en la vida de sus hijos. Es el Padre que sale a defender a sus hijos. Es el Padre que cuando ve lo que les está sucediendo dice, esto no está bien. Podríamos decir, es que en aquellos tiempos había mucha injusticia, pero preguntémonos cómo estamos hoy en día. Yo creo que hoy en día también hay mucho de eso. Pero la palabra, la ley que les dio, se convirtió en un símbolo de libertad. Un símbolo de libertad, esa es la ley. La ley no es que nos ata, que nos tiene contenidos, que no nos deja hacer cosas. No, la ley es un símbolo de libertad, pero también nos dice hasta dónde llega nuestra libertad respecto a la libertad del hermano. Yo soy libre de decir muchas cosas, yo soy libre de pensar muchas cosas, pero hasta dónde yo puedo llegar a tratar de golpear o de cambiar al otro o de forzar al otro, hasta ahí es hasta donde llega mi libertad. Entonces la ley es símbolo de la libertad, símbolo de alegría, de sabiduría y de luz. Libertad, alegría, sabiduría y luz. ¿Cómo andamos en esas cuatro? Pues el Papa Francisco nos dijo, ahí está la ley de Dios, eso es. Entonces, nos encontramos que esta sabiduría de la que estamos hablando, los mayas ya la conocían, porque hay un libro, el libro sagrado de los mayas, que se llama el Popol Vuh. Y el Popol Vuh, fíjate lo que dice, el alba sobrevino sobre las tribus juntas. La faz de la tierra fue enseguida saneada por el sol. Fíjate qué hermoso. El alba sobrevino sobre las tribus, pero todas las tribus juntas, no sobre unos. Por eso decía, no me acuerdo cómo se llama el cantante que decía el sol nace para todos. Sí, porque el sol sale para que darnos calor y iluminarnos a todos nosotros, ¿verdad? Así que ese es lo importante y por eso el Popol Vuh les dice eso. El alba sobrevino para los pueblos que una y otra vez han caminado en distintas tinieblas de la historia. Porque la historia de los pueblos está llena de momentos de tinieblas. ¿Por qué? Tenemos países y tribus conquistadoras y países o tribus conquistados. Y cuando esto sucede, entonces estamos viviendo esta situación, tinieblas de la historia. No sé tú, mi hermano, mi hermana, pero yo creo que yo sí he pasado por momentos de tinieblas en mi vida. Y cada uno de nosotros tal vez las hayamos pasado
pero en el caminar en esas tinieblas sabemos que la luz de Dios está presente. Ya tenemos 3 meses con esta pandemia y en estos 3 meses, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué es lo que nos ha pasado? Hemos estado en tinieblas, pero en esas tinieblas que hemos descubierto, porque una persona que se queda ciega, cuando se empieza a quedar ciego es bien duro, porque estaban viendo y de pronto ya no pueden ver, pero empiezan a desarrollar otros sentidos. Nosotros al estar guardados, ¿qué hemos desarrollado? ¿Qué hemos sacado? ¿O estamos peor que antes? ¿O nos hemos vuelto más geniosos? Yo no sé. Así que vamos a pensar en esto, ¿verdad? Así que cuando estamos nosotros pasando por tinieblas, siempre va a haber un anhelo para nosotros de vivir en una libertad. Un anhelo que sabe a tierra prometida. ¿Y qué es la tierra prometida? Donde ya no hay opresión, donde no hay maltrato y donde no hay degradación. Opresión, maltrato y degradación. Wow. Hasta parece que esta clase la hice a propósito para estos días, ¿verdad? Porque estamos viviendo muchas situaciones así. El Papa les dice a los indígenas, en el corazón del hombre y en la memoria de muchos de nuestros pueblos está inscrito el anhelo de una tierra, de un tiempo. ¿Y cómo es esa tierra? ¿Cómo es ese tiempo? Donde la desvalorización es superada por la fraternidad. Fíjate la báscula. Desvalorización. ¿Qué significa? Cuando tú ves al otro y no le ves valor en su vida, no le ves valor en lo que hace, lo minimizas. ¿Y qué es lo que va a venir a balancear esto? La fraternidad. Vernos como hermanos. Basta ya de vernos como diferentes. Somos hermanos. Esa es la báscula, la fraternidad. Y luego ponemos en esta báscula también la injusticia. ¿Y qué es lo que va a vencer a la injusticia? La solidaridad. Solidaridad donde nosotros nos preocupamos por los demás. Y entonces la violencia va a ser callada por la paz. Qué hermoso, ¿no? Desvalorizamos o fraternizamos. ¿Somos injustos o somos solidarios? Y entonces como resultado habrá violencia o habrá paz. Nuestro Padre no solamente comparte este anhelo, Dios mismo lo ha estimulado y lo estimula como regalándonos a su Hijo Jesucristo. Él nos dice, esto es para ustedes y por eso nos da a Cristo, que es nuestro Salvador. Y ahí encontramos la solidaridad del Padre, porque Dios camina a nuestro lado, Dios camina con nosotros. Y esa es la solidaridad, Cristo. También vemos esa ley perfecta, esa palabra que toma carne, que toma rostro y que nos acompaña. Y nos acompaña y nos sostiene, porque se hace camino, se hace verdad, se hace vida. Como decía Jesús en el Evangelio de San Juan, yo soy el camino, la verdad y la vida. Camino, verdad y vida. ¿Qué nos hablaba el Papa ahorita un poquito más atrás? Solidaridad, fraternidad, solidaridad y paz. Solidaridad, fraternidad, paz. Son 3 cosas y eso es el camino, esa es la verdad y esa es la vida. Y así nos lo enseñó Jesús en el caminar. Así pues, dice el Papa, se ha querido silenciar y callar este anhelo. ¿Por qué? Los poderosos queriendo acallar al pequeño, al humilde. Han intentado, nos dice, anestesiarnos el alma. Anestesiarnos el alma, que no sintamos nada, que nuestra alma de tanto golpeteo
ya no sienta nada. ¿Cuánta gente, mis hermanos y hermanas, está viviendo situaciones tan duras y tan difíciles en su vida que ya no les duele nada? Nos han querido aletargar y adormecer la vida de nuestros niños y jóvenes con la insinuación de que nada puede cambiar o que son sueños imposibles. Ya, ni modo, pues ya no va a pasar nada, no, no se va a poder, no. Ve cómo están las calles hoy en día, mis hermanos, mis hermanas, vean las calles, la gente hablando y diciendo, no pueden decirme que no puede cambiar, todo puede cambiar. ¿Por qué? Cuando Dios está con nosotros, todo tiene solución. Entonces, nos dice frente a estas formas de acallarnos, de anestesiarnos, de hacernos que nos disminuyamos, dice también la creación sabe levantar su voz. La creación. Esta hermana, dice la creación, clama por el daño que le provocamos a causa de qué? Del uso irresponsable y del abuso de los bienes que Dios nos ha puesto en ella. Ay, pobre tierra, cómo la hemos ido explotando, cómo le hemos ido haciendo cada cosa. Pobre nuestro planeta, de veras, definitivamente. Y todavía hay gente que dice, no es cierto. El calentamiento global, lo que está sucediendo, las capas de ozono, tantas cosas. Y ahí está. Y nuestro planeta está clamando también. ¿Y cómo clama? Pues ustedes verán las tormentas, huracanes, temblores, todo lo que está pasando. ¿Y por qué sucede? ¿Es normal? Pues puede ser que sea normal, pero yo les voy a decir algo. Cada vez estamos viendo cosas más grandes. ¿Por qué? Porque la propia naturaleza está clamando por el daño que le hemos hecho. Hemos crecido pensando, nos dice el Papa, que éramos sus propietarios y dominadores. Hemos visto la tierra no como nuestra casa, sino como nuestra propiedad y dominio. Entonces, esa violencia que hay en el corazón humano y esa violencia que viene por el pecado, también se manifiesta en las enfermedades. Y hay enfermedades en el suelo, en el agua, en el aire, pero también en los seres vivientes. Hay mucha enfermedad. ¿Qué les cuento, verdad? Ahora que estamos guardados porque hay una pandemia en todo el mundo. Mis padres no les tocó vivir esto en toda su vida, pero a nosotros nos tocó algo único. Así que esto no es más que las enfermedades a nuestro alrededor. Por eso, entre los pobres más abandonados y maltratados está nuestra oprimida y devastada tierra, la tierra que sufre dolores de parto. Esto nos lo dice la carta a los Romanos San Pablo y nos lo vuelve a decir el Papa Francisco en Laudato Si. El desafío ambiental que vivimos y sus raíces humanas nos impactan a todos. Pero ¿a quién es el que más daña las mismas reacciones que están sucediendo en la Tierra? A los ricos que tienen sus mansiones, que tienen su aire acondicionado refrigerado, que tienen grandes protecciones en su casa, o los pobres que viven ahí donde pueden. Así pues, los pobres siempre son los más amolados en todo. Por eso nos dice el Papa, no nos podemos tapar los oídos. Estamos viviendo una de las mayores crisis ambientales de la historia. Cuando sacó el Papa la carta, la exhortación de Laudato Si, los indígenas la leyeron y dijeron, ah, y nada más. ¿Por qué? Porque para ellos no fue tanto, porque ellos ya cuidan la naturaleza. Ellos le piden permiso a la tierra para cultivar. Ellos, después de cultivar, dejan que la tierra descanse y a veces hasta van y la chiplean y le ponen cosas para que la tierra siga siendo fértil.
Y vean nomás lo que estamos haciendo en los campos. Nosotros acá le estamos metiendo tanta química y tanta genética y tantas cosas que están haciendo hoy en día que estamos realmente arruinando nuestro planeta. Pero los indígenas, fíjate, ellos saben relacionarse armónicamente con la naturaleza, porque la ven a la naturaleza como una fuente de alimento. De ahí comen ellos, por eso la cuidan, por eso la respetan, porque es la casa común. Y además es el altar del compartir humano. Es el lugar donde nos reunimos todos, es el lugar del cual nos nutrimos todos. Y el compartir humano es que lo que sale de la tierra no solamente es mío, es de nosotros. Muy importante, eso lo pusieron en la carta de Aparecida. Pero, desafortunadamente, de forma sistemática y estructural, los pueblos han sido incomprendidos y además excluidos de la sociedad. La semana pasada, Andrés López Obrador fue y cortó la banda para iniciar la construcción del Tren Maya. Y pues el Tren Maya ya arrancó la obra, pero ese Tren Maya va a destruir los montes sagrados de los mayas. Para ellos es un golpe muy duro y tienen miedo porque creen que va a ser la última gota. ¿Por qué? Porque piensan que los van a desaparecer de la faz de la tierra a ellos. Qué triste que encontremos esto, ¿verdad? Y algunas personas dicen, no, no sean retrógrados, es que tenemos que dejar paso al futuro. Sí, pero un tren, mire, yo estuve en Europa y he estado en otros países y el tren puede pasar por donde ustedes quieran. Pero ellos trazaron una ruta y dijeron, por aquí mero, los montes sagrados. ¿Por qué? Porque los indígenas están excluidos, no tienen voz, no tienen voto, no cuentan. Así que los valores de los indígenas se consideran inferiores. La cultura de los indígenas se considera inferior. Y la tradición de los indígenas se considera que no vale nada, que no cuenta. Por eso estamos como estamos. Otros, desafortunadamente mareados por el poder, el dinero y las leyes, los han despojado de sus tierras o han hecho acciones que contaminan sus tierras. Por eso el Papa dice, qué bien nos haría a todos hacer un examen de conciencia y aprender a decir perdón, perdón hermanos. Cuando estábamos ahí en Chiapas, llegó un diácono conmigo y llega y me saluda. Y cuando me saluda, me impactó mucho porque me dijo Tatik Jesús. Tatik es papá. Fue un impacto para mí porque para ellos lo más maravilloso, lo más grande es el obispo Samuel Ruiz y le dicen Tatik Samuel. Y cuando me dijo a mí Tatik Jesús, yo me quedé pensando y dije, Dios mío, mi vida, pues es que ellos nos ven como alguien diferente, pero alguien que pueda defenderlos, alguien que pueda luchar por ellos. Ahorita estamos en una lucha por ellos porque la semana pasada se murió un diácono y se murieron 5 personas de una comunidad y no tienen el dispensario médico. Entonces, estamos nosotros luchando desde acá y haciendo cosas a través de donde podemos para ayudarles, porque es muy duro. El mundo de hoy está viviendo una cultura del descarte y en ese descarte no se dan cuenta de que necesitamos esos valores, esa cultura, esas tradiciones de los indígenas. Las necesitamos para volver a regresar a que la tierra nos vuelva a dar. Pero nuestros jóvenes están creciendo en una cultura de un mundo homogéneo, un mundo moderno. Y el que no piensa así es un retrógrado y lo hacen a un lado. Por eso las culturas antiguas, por eso los pobres son descartados y son acusados de que son pobres porque ellos no quieren.
El mundo de hoy es preso del pragmatismo, pero necesitamos reaprender el valor de la gratuidad. Gratis se te dio, gratis dalo. No, hombre. Ya me decían que, me platicaban de que en Tokio, cuando llueve, la gente sale del metro y está lloviendo, entonces les ponen unos paraguas, pero así unos anaqueles grandísimos con paraguas, y cada quien agarra un paraguas y se va a su casa. Y al día siguiente en la mañana regresa con el paraguas y lo vuelven a poner en los anaqueles y se vuelven a llenar y los guardan para cuando vuelva a llover. Imagínate en México. Imagínate saliendo del metro, que empieza a llover y pone unos paraguas, inmediatamente alguien se pone con un letrerito ahí y empieza a cobrar la renta o empieza a venderlos. Qué triste, ¿verdad? Pero la gratuidad es tan importante porque lo que tú recibes gratis, gratis hay que darlo. La tierra nos da alimento, la tierra nos da lo que necesitamos, pero yo agarro para mí y yo no quiero compartir con nadie. Pues tenemos que aprender un poquito en eso. Estamos celebrando, dice el Papa, la certeza de que el Creador no nos abandona. Nunca hizo marcha atrás en su proyecto de amor. No se arrepiente de habernos creado. Se lo dice Laudato Si, el numeral 13. Dios no se arrepiente de habernos creado. Entonces, celebremos que Jesucristo sigue muriendo y resucitando en cada gesto que tengamos con el más pequeño de nuestros hermanos. Por eso nos invita a animarnos a seguir siendo testigos de su pasión y de su resurrección y decir, la ley del Señor es perfecta y reconforta el alma. Que así sea, ¿verdad? Bueno, esta fue la misa del Papa Francisco con los indígenas en Chiapas. Ahora vamos a entrar a la siguiente actividad que él hizo en Chiapas, que fue el encuentro con las familias. Aquí se encontró con varias familias y vamos a hablar de unos testimonios que se dieron, ¿verdad? Pero bueno, lo importante es que el Papa Francisco dice que le da gracias a Dios por la presencia de la gente, porque había muchísima gente ahí en el estadio. Entonces, les da gracias a todos ellos por haber ido ahí, le das gracias a los que abrieron su corazón a través de un testimonio. Nos habla del pan, de las alegrías, de la esperanza, de los sueños y el sudor frente a las amarguras, desilusión y las caídas. Esos son los testimonios. El pan, o sea, lo que nos alimenta de las alegrías, esperanzas, sueños y sudor. Frente, que es lo que hay en el otro lado, las amarguras, desilusión y las caídas. Pero ¿cómo salimos de las caídas? Esos son los testimonios. Un día me decía alguien que iba a dar un testimonio en un retiro y me decía, es que no sé qué es lo que es. Le digo, mira, un testimonio es muy fácil, es muerte y resurrección. Así de fácil. ¿Por qué? Porque tenemos una vida tranquila, normal y luego de repente, ¡fum!, nos vamos de picada. Esa es la muerte. Pero luego viene la resurrección. La muerte es las amarguras, la desilusión, las caídas. Y la resurrección, que son las alegrías, la esperanza y los sueños. Por eso es muy importante. Le dice a Manuel, que es un jovencito de 14 años, que cuando él tenía 5 años empezó a caerse y se dieron cuenta de que tenía una distrofia. Y entonces lo declararon como un niño especial. Y anda en silla de ruedas, ya no puede. ¿Y saben qué hace en su silla de ruedas? Anda evangelizando. Así de fácil. Pero lo más hermoso es que el muchachito estaba en su silla de ruedas y sus papás estaban junto con él y le estaban deteniendo el papelito que él leía. Sus papás. Y les dice el papá, ¿se fijaron? Los papás de rodillas ante el hijo que está enfermo. Qué hermosa reflexión. ¿Por qué? Porque cuando hay un hijo enfermo, los papás ahí estamos de rodillas. Cuando hay un hijo que está sufriendo, los papás ahí estamos de rodillas. ¿Será? Yo no sé, pero en mi caso, yo creo que sí. Pero luego les habla a las parejas y les dice,
¿Qué marido y qué mujer no se pelean? Y más cuando se mete la suegra, ¿verdad? Por eso todo el mundo se reía y les da gracias por su testimonio a los papás de Manuel. Ese testimonio de estar ahí los dos de rodillas. Dice el Papa, creo que el Espíritu Santo siempre quiere hacer cosas en medio de nosotros. Y Manuel usa una expresión muy interesante. Y es una expresión que hay algunas personas que ahorita que se las diga, rápidamente la van a relacionar. No sé si estarán aquí ahorita, pero la van a relacionar. Porque dijo Manuel, estaba la situación muy difícil, pero ¿qué hicimos? Le echamos ganas. Échele ganillas, ¿sí? Y el Papa nos dice, échele ganas, así me gusta, porque Dios siempre ha soñado que nosotros le pongamos ganas. Y desde los tiempos antiguos, Dios ha querido eso. Y cuando parecía todo perdido en el jardín del Edén, Dios le echó ganas a esa joven pareja y les dijo que no todo estaba perdido. Así cuando el pueblo de Israel sentía que ya no podía más, Dios le echó ganas con el maná. Y cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios le echó ganas a la humanidad y nos mandó a su Hijo. Así que, ¿qué es lo que hay que hacer? Echarle ganas. Échele ganas. ¿Por qué? Porque Dios no sabe hacer otra cosa más que echarle ganas para ayudarnos. Echarle ganas porque nos quiere y echarle ganas para que salgamos adelante. Porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios solamente sabe hacer algo, una cosa que es muy importante, amar. Porque su nombre es amor. El nombre de Dios es amor. Pero también lo podemos llamar donación, porque el amor se da, no se condiciona, no se vende, se dona. Su nombre es entrega, porque cuando se ama, uno no piensa tanto en sí, sino que piensa en los demás y viene la entrega. Pero también su nombre es misericordia. Todo esto nos lo manifiesta Jesús. Nos invita a un reino que tiene una nueva lógica, que pone una capacidad de abrir los ojos, de abrir los corazones, las mentes, las manos y de desafiarnos con nuevos horizontes. Un reino que sabe de la familia y que sabe de la vida compartida. En Jesús y con Jesús es posible ese reino, el reino de Dios. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues tenemos que dejar que transforme nuestras miradas. Primero la mirada, luego la actitud, luego los sentimientos. Y una vez que vienen todos estos cambios, nuestros corazones son sanados, sanados completamente. Y cuando de repente nuestro corazón se siente lastimado por alguien y decimos es que yo ya no puedo, nos invita a que una y otra vez, 70 veces 7, volvamos a empezar. Volvamos a estar así, trabajando unidos, trabajando por el bienestar de los demás. Y le dice a Manuel, tú me pediste que rezara por muchos adolescentes porque están desanimados y porque andan en malos pasos los jóvenes, ¿verdad? Muchos adolescentes que ya no tienen ánimos, que ya no tienen fuerzas, que ya no tienen ganas. ¿Y qué hay que hacer con ellos? Échele ganillas, joven. Hablen papás con sus hijos, con sus hijas. O siempre están ocupados o apurados y no tenemos oportunidad de hablar. Échele ganas. Jueguen con sus hijos, con sus hijas. Es importante. Y esto lo llevó al testimonio de Beatriz. El testimonio de Beatriz fue impresionante. Una enfermera que sentía que nadie la quería. Y como nadie la quería, pues entregaba su cuerpo para sentir que la amaba.
y de pronto sale embarazada, y cuando sale embarazada pensaba en abortar, pero ella decidió no abortar. Tuvo 5 hijos como madre soltera y ahí con el micrófono y delante de toda la comunidad estuvo narrando eso. Y por eso el Papa le dijo, tú dijiste la lucha siempre ha sido difícil por la precariedad y la soledad. Dos cosas, lo precario, lo pobre, los que no hay y, ¿qué más? La soledad. Eso es lo que necesita la gente, necesita que les ayudamos a no sentirse solos. Le pregunta, ¿cuántas veces te sentiste señalada, juzgada? Pensemos en todas las mujeres que pasan por la situación que pasó Beatriz, pobres, en soledad. ¿Y qué hacemos cuando nos sentimos así? Porque la pobreza, la precariedad no solo amenaza el estómago, sino que puede amenazar el alma. Y el alma nos puede desmotivar, sacar fuerza y tentar con caminos que no son la solución. Fue valiente esta mujer, pero el aislamiento es terrible. Fíjese qué cosa, la soledad viene muchas veces con el aislamiento. Nos sentimos solos, pero no estamos solos, sino que nosotros somos los que nos aislamos. Nosotros somos los que nos alejamos de todos los demás y entonces estamos dándonos palmeras. Ay, pobrecito, cómo sufre. Ay, pobre yo. Y hasta nos gusta que nos hagan aquí en el lomo, ¿verdad? Que nos peguen y ya se nos pegan bien duro y casi nos sacan la tos. Pero de todos modos nos gusta eso. Entonces, puede que estemos en soledad. No, porque solos no estamos, pero sí nos aislamos. Y cuando nos aislamos, más solos nos sentimos. Y en vez de echarle ganas, con esa actitud se nos va corroyendo el alma, se nos va secando el alma, dice el Papa. ¿Qué tenemos que hacer para combatir la precariedad y el aislamiento? ¿Cuál? Primero, buscar legislaciones que garanticen los mínimos necesarios para que cada hogar y para que cada persona pueda desarrollarse a través de un estudio y un trabajo digno. Si no hay oportunidades de trabajo, si no hay oportunidades de estudio, entonces, ¿qué pasa? Pues ahí nomás andamos. Por eso enfatiza el Papa ahora el testimonio de una pareja que se llaman Humberto y Claudia. Y ellos era una pareja que se casó, pero luego se divorciaron y se volvieron a encontrar. Se encontraron ellos y se casaron. Pero, pues como fueron casados por la iglesia antes, no pueden comulgar. ¿Y saben qué hacen ellos? Ellos van a las prisiones, ellos van y visitan a los enfermos, ellos van y buscan a los pobres. ¿Y sabes qué hacen? Les llevan comunión, porque la comunión la toman ellos con ellos. O sea, la comunión de ellos no es recibir una hostia que es el cuerpo de Cristo. Su comunión es estar con el hermano que sufre. Qué difícil, ¿verdad? Nuestra sociedad nos va aislando. Y luego las sociedades que hacen se llaman libres, democráticas y soberanas y se van vacunando con colonizaciones ideológicas. Pierden su identidad. El otro día estoy impresionadísimo de que en África murió un señor porque se tomó muchas de las pastillas que el presidente Trump dijo que era bueno para lo del coronavirus. Y te pones a pensar, fíjate nada más, estas gentes están allá en África, tan lejos de aquí, y oyó eso en la televisión y fue y compró unas pastillas y se las tomó y se murió. ¿Por qué? Porque lo que pasa aquí en Estados Unidos tiene un impacto en todo el mundo.
que las colonizaciones ideológicas son de los países poderosos a los países pobres. Y el sueño americano, el sueño de tener una casa y de esto y del otro, es el sueño de las familias que no tienen nada. Y luego nos enojamos porque quieren migrar acá, cuando les creamos una imagen de que esto es la felicidad y ellos no lo pueden hacer en sus hogares, en sus tierras, y vienen hacia acá y entonces ahora son criminales y ya no los queremos dejar entrar. Dice el Papa, yo prefiero una familia herida, que intenta todos los días conjugar el amor, a una familia y sociedad enferma por el encierro o la comodidad del miedo de amar. Una tía mía me decía, yo no quise tener hijos porque son puros problemas, porque cuando se tienen hijos se sufre. Y pues pobrecita, murió sola y murió en una soledad terrible. ¿Por qué? Porque no quiso amar. El Papa nos dice que prefiere una familia que una y otra vez intenta volver a empezar. Sí, cuando las cosas no son buenas, pues vamos otra vez a intentar, vamos a hacer algo diferente. Estamos siempre hacia adelante, echándole ganillas. Prefiere una familia que constantemente está tratando de volver a empezar que una familia, una sociedad narcisista y obsesionada por el lujo y el confort. Qué difícil y qué duro que muchos jóvenes hoy en día lo que quieren es tener dinero. Quieren tener el último iPhone, quieren tener el último carro, quieren tener lo máximo. Y cómo lo logren, a veces ni siquiera les importa, porque lo que quieren es tener eso. ¿Cuánta gente está trabajando para tener dinero para irse de vacaciones? Para comprarse una casa, un palacio, una mansión, para tener lujo y confort. Y para hacer todo esto, ¿qué es lo que dicen? No, cuando tienes hijos, pues olvídate. Entonces, ¿qué hacemos? Primero nos hacemos ricos, primero tenemos todo eso, y luego ya después de que ya tengamos todo eso, entonces vamos a tener hijos. ¿Y sabes qué? Ya no tienen hijos. Yo lo veo con mis hijas, les digo que están tremendas, porque mi madre, desde que estaba bien jovencita, ya era abuela, y yo ya estoy betarrón y nomás no soy abuelo, porque mis hijas dicen, no, todavía no, después. Así que por eso el Papa Francisco dice, es que el ser familia tiene sus esfuerzos y mucha gente no lo quiere hacer. Prefieren mejor la comodidad y todo y después ya no quieren hijos. Estaba leyendo de una pareja que adoptó a un niño asiático, y después de como 3 años, 4 años, se dieron cuenta que el niño era autista. ¿Y sabes qué hicieron? Fueron y lo regresaron. Porque decían, es que nosotros no podemos sacarlo adelante, nosotros no podemos. Y yo pienso, como padre, ¿no? Cuando tuvimos a nuestros hijos, trajeron retos y todo, pero siempre salimos adelante con ellos. Yo nunca pensé en irlas a regresar, ¿verdad? Hubiera sido absurdo, pero no. ¿Por qué? Porque esa es la vida, esa es la familia. Entonces el Papa nos platica de don Aniceto y su esposa, que cumplieron 50 años de casados. Fíjese nada más. Y renovaron sus votos 200 parejas ahí en el estadio con el Papa Francisco. Y les dijo que cuál había sido cómo le habían hecho para aguantar 50 años. Y decían que pues, había mucha paciencia, que se sabían perdonar y demás. Y el Papa Francisco le dice, bueno, mire, usted no se preocupe. Dice, es conveniente que de vez en cuando discutan y que salten platos. Dijo, está bien, no tengan miedo. No tengan miedo, ¿por qué? Porque lo más importante es que no termine el día sin hacer las paces. Está bien que se peleen en las parejas, en las familias, está bien, pero en la noche antes de irse a dormir, hagan las paces. Porque si no, dice, el día siguiente van a amanecer ya en Guerra Fría. Ya desde que se levantan ya van a andar de pelos. Y entonces la Guerra Fría es peligrosa para la familia.
porque se va derrumbando todo. Las arrugas, dice el Papa, de la fidelidad conyugal. Hay arrugas porque tenemos que aprender a ir juntos, a caminar juntos. Y luego platica de una actriz de cine latinoamericana que ya estaba casi sesentona y le dijeron que fuera y se hiciera un arreglito para que se quitara las arrugas y les dijo, ah, no, estas arrugas me costaron mucho trabajo, mucho esfuerzo, muchos dolores y una vida plena. Así que ella dijo, no me las voy a arreglar. Y qué hermoso, qué bonito es que se ven así. Yo veo a las actrices de cuando yo estaba jovencito, cuando yo estaba niño, y las veo y ahorita están igual que como estaban hace muchos años. Se hacen sus arreglitos y algunas hasta parece que ya no se pueden reír, ya están así, tienen un gesto, porque ya no. Los dolores, las decepciones, las tristezas van provocando arrugas. Las cicatrices son arrugas del fruto de la fidelidad. ¿Por qué? Que es más fácil decir, ¿sabes qué? Ya no quiero nada, ya me voy a trabajar juntos en resolver la situación. Por eso lo más lindo que un hombre y una mujer se pueden dar entre sí es el verdadero amor para toda la vida. Así que el Papa dice, ustedes me pidieron que ore por ustedes, voy a hacerlo. Dice, pero ustedes tienen una ventaja. Tienen a la Virgen de Guadalupe, quien vino a visitar estas tierras y tenemos la certeza de su intercesión. Ella es madre y siempre está dispuesta a defender nuestras familias, a defender el futuro, echarle ganas, como dándonos a su hijo. Por eso el Papa los invitó a todos los que estaban ahí a hacer el Ave María. Y luego a los matrimonios les renovó sus promesas de amor para siempre. Así que, ¿qué les parece? Esto fue en Chiapas. Ahora vamos a ver qué alcanzamos a ver de Morelia. Porque en Morelia tuvimos ahí primeramente la misa y ahí se juntó el Papa con seminaristas, religiosos, religiosas y demás. Y les dijo, hay un dicho que dice, dime cómo rezas y te diré cómo vives. Dime cómo vives y te diré cómo rezas. Y qué sabiduría, ¿verdad? Si mostrándome cómo rezas, aprenderé a descubrir el Dios que vives. Y mostrándome cómo vives, aprenderé a creer en el Dios al que rezas. La vida de los consagrados, la vida es una vida de oración. ¿Y cómo aprendemos a rezar? Pues como aprendemos a caminar, a hablar, haciéndolo. La oración, la escuela de la oración es la escuela de la vida. Y ahí es donde aprendemos a orar. Por eso Pablo le decía a Timoteo, cuando le enseñaba a vivir la fe, le decía, acuérdate de tu madre y de tu abuela. Y a los seminaristas cuando entran en el seminario, dice, le preguntan al Papa cuando él era obispo, dice, Padre, yo quisiera tener una oración más profunda, más mental. Y le decía el Papa, mira, sigue rezando como te enseñaron en tu casa. Y después, poco a poco, tu oración irá creciendo como tu vida va creciendo. A rezar se aprende como en la vida. Así. Por eso, ¿cómo te enseñó tu mamá? ¿Cómo te enseñó tu abuelita? Así empieza a orar. A mí cada rato llegan y me dicen, ay, diácono, quiero que ore por mí porque Dios lo oye a usted más. No, ¿por qué? Si no soy hijo único. Acuérdese que dice, Dios nos crea a todos como únicos, pero no como hijos únicos. Así que no vengan y me pidan a mí que yo ore por todo el mundo porque a Dios sí me escucha. Dios nos oye a todos. Por eso Jesús, cuando estuvo con sus apóstoles, los condujo y les enseñó el misterio de la vida, como en el misterio de su vida. Estuvo comiendo con ellos, durmiendo, curando, predicando, haciendo lo que significa ser un hijo de Dios. Y les enseñaba a ellos compartiendo su vida y estando con ellos. Así ellos pudieron tocar en su carne la vida del Padre.
Qué hermoso, ¿verdad? Por eso, cuando les decía, cuando oren, digan, Padre nuestro. En Jesús tiene algo, un justo muy importante. ¿Por qué? Porque nos habla de su experiencia, de su autenticidad. Él estaba rezando, supo vivir rezando y rezar viviendo, una con la otra. Y nos invita a que hagamos lo mismo. Entonces nuestra primera llamada es hacer experiencia del amor misericordioso de Dios Padre en nuestras vidas, en nuestra historia. Por eso primero hay que entrar en esa dinámica de amor, de filiación, de hermanos que somos. Aprender a decirle papito, como nos dice Pablo, Abba. Por eso dice Pablo, ay de mí si no evangelizara. Ay de mí. ¿Por qué? Porque evangelizar no es motivo de gloria, sino de necesidad. Fíjate qué cosa. Evangelizar es una necesidad. ¿Por qué? Porque ¿cómo vamos a ayudar a nuestros hermanos? ¿Cómo va a haber solidaridad? ¿Cómo va a haber fraternidad? ¿Cómo puede haber paz si no evangelizamos? Por eso nos invita Jesús a compartir, a participar de esa vida divina. Y los consagrados, hay de nosotros si no lo hacemos, nos dice. ¿Por qué? Porque somos consagrados a Dios, porque somos clérigos, porque somos religiosos, etc. Nosotros, dice, no queremos ser funcionarios de lo divino, no queremos ser empleados o empleadas de la empresa de Dios. Somos invitados a introducirnos en su corazón, en un corazón que dice, Padre nuestro. ¿Y qué es la misión de nuestra vida? Si no es decir, desde el principio hasta el final, que hemos hecho lo que teníamos que hacer y decir cada vez, Padre nuestro. Así pues, a ese Padre nuestro a quien le rezamos con tanta insistencia y que le decimos, no nos dejes caer en la tentación. Mismo Jesús se lo pidió. Jesús le decía, así oraba. Y así le dijo, Padre, he estado pidiendo, ¿te acuerdas cuando dice Jesús? Para que Satanás los zarandee, pero no los quiebre. ¿Cuáles son las tentaciones que nos asedian? ¿Cuál puede ser la tentación que tenemos? Son tentaciones que vienen de ambientes que están dominados por la violencia, por la corrupción, tráfico de drogas, desprecio de la dignidad de la persona, indiferencia ante el sufrimiento y la pobreza. Todo esto. ¿Qué tentaciones podemos tener nosotros una y otra vez? Los que somos llamados a la vida consagrada. ¿Qué tentaciones? Creo que la podríamos resumir en una sola palabra, dice el Papa, resignación. Y frente a esa realidad nos puede ganar una de las armas preferidas del demonio, la resignación. Ya, ¿qué le vas a hacer? No, así es la vida. No, esto no tiene remedio. No, no va a pasar nada. Échele ganillas. Una resignación que nos paraliza, nos impide no solo caminar, sino hacer camino. Es una resignación que no solamente nos llena de miedo, sino que hace que nos atrincheremos en nuestras sacristías. Una resignación que no solo nos impide anunciar, evangelizar, sino que nos impide alabar a Dios. Nos quita la alegría, el gozo de la alabanza. Yo me acuerdo cuando de repente andábamos allá alabando a Dios y brincando y todo, y le digo, shh, esta es la casa de Dios, aquí no se hace tanto ruido. Madre Santa, yo me quedaba. La alabanza, alabando a Dios con todo nuestro gozo, con nuestra alegría, con todo nuestro cuerpo. Esa resignación también no solo nos impide proyectar, sino que nos frena para arriesgar y transformar. Así pues, cuando decimos Padre nuestro, no nos dejes caer en la tentación, hay que pensar en la tentación, hay que traer esa tentación a nuestra mente,
porque nos ayuda a ver la madera en la que fuimos hechos. No todo ha comenzado con nosotros y tampoco no todo terminará con nosotros. Por eso es importante recuperar la historia que nos ha traído hasta aquí. Y así, haciendo memoria, no podemos saltearnos a alguien que amó tanto este lugar, un hijo de la tierra, alguien que amó tanto que dijo este hombre, me arrancaron de la magistratura y me pusieron en el timón del sacerdocio por mérito de mis pecados. A mí, inútil y enteramente inhábil para la ejecución de tan grande empresa. A mí, que no sabía manejar el remo, me eligieron primer obispo de Michoacán. Esas fueron palabras de Vasco Vázquez de Quiroga. Así que para la celebración de misa le llevaron el báculo del Tata Vasco, el español que se hizo indio. ¿Por qué? La realidad que vivían los indios purépechas, que eran vendidos, vejados y vagabundos por los mercados y recogiendo lo que había tirado en los suelos, en vez de llevarlo a la tentación, él movió su fe, movió su vida, movió su compasión. ¿Y qué hizo? Ayudó para que ellos respiraran y salieran de esa situación tan terrible que estaban viviendo. El dolor del sufrimiento de los hermanos se hizo oración y la oración recibió respuesta. El Tata Vasco, que le dicen Tata, que significa papá, padre, abba, esa es la oración que Jesús nos invitó a hacer. Qué bonito que te digan a ti así. Cuando me dijeron a mí, Tati Jesús, fue un golpe bien duro. ¿Por qué? Porque me estaban diciendo papá. Porque ellos sienten que tú estás ahí para ayudarlos. Ellos sienten que tú los amas y los proteges y los cuidas. Por eso cada vez que rezamos el Padre Nuestro, pensemos en esto. No nos dejes caer en la tentación de la pérdida de la memoria. No nos dejes caer en la tentación de olvidarnos de nuestros mayores, de nuestros ancestros que nos enseñaron a decir así, Padre Nuestro. Pues bueno, ya terminamos nuestra hora, así que vamos a cerrar la sesión hoy y solamente nos queda el encuentro con los jóvenes en Morelia y, y luego vamos a hablar de lo que dijo el Papa Francisco en Ciudad Juárez. Así que ya estamos a una clase de terminar, gracias a Dios. Espero que sea de utilidad. Estas sesiones ya las estoy poniendo en YouTube y las estoy poniendo también eh, la transcripción en español, la estamos revisando y luego la estoy poniendo con traducción, subtítulos al inglés, para que si ustedes conocen a alguien que le interesaría ver esto, lo pueden ver en el canal de YouTube, ahí lo tenemos ya. Así pues, el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos y mis hermanas, y nos vemos Dios mediante el jueves a las 8 de la noche.